A mí me gusta hablar de los clústeres 3T, clústeres de talento, de tecnología y de trabajo. Y es que hay una discusión actual sobre si la tecnología crea o destruye ocupación. La tecnología es una dimensión crítica de la innovación. Yo puedo innovar de muchas maneras. Puedo innovar en organización, en marketing, en producto, en proceso, pero si cambio mi base tecnológica, entonces el incremento de productividad puede ser no lineal. Imagínense lo que es buscar información en una librería al uso, en una biblioteca, o tener Google. No podemos ni calcular el incremento de productividad que eso nos da. O sea, el salto es cuántico. Y además puedo protegerla. Una tecnología propia, un know-how mío, si lo puedo patentar, me están dando una concesión legislativa legal sobre un monopolio. Qué mejor que trabajar en condiciones de monopolio. La tecnología es una variable crítica en el mundo de la innovación. ¿La tecnología crea o destruye empleos? Bueno, pues si vemos un mapa de Europa, a la izquierda tienen el mapa que publica Eurostat cada año sobre cómo innovan las diferentes regiones. Bueno, ahí tenemos varias lecciones, ¿no? Vemos el corazón europeo, el corazón de la industria europea, al sur de Alemania, son zonas de alta intensidad innovadora, parte del Reino Unido y países nórdicos, los verdes fuerte. Los verdes claros son segundas divisiones. Euskadi está en segunda división. Yo creo que pronto podría estar en primera división si siguen avanzando pues, con el modelo industrial y de innovación que tienen. El resto del Estado estamos en amarillo, incluso algunas zonas en rojo. Por tanto, ahí tenemos un poco las fuentes de creación de valor, en cierto modo, cómo las diferentes regiones están comportándose en cuanto a tecnología, por tanto, qué potencial de creación de valor tienen. A la derecha, el mismo mapa, también publicado por Eurostat, sobre empleo. Entonces, hay una correlación, hay una cierta correlación que ahora detallaré un poco más entre aquellas regiones que más innovación están desarrollando en clave básicamente tecnológica y aquellas que más empleo están sosteniendo. Por tanto, yo creo que hay una cierta lógica en esto de los clústeres 3T. Allá donde hay capacidad de desarrollo tecnológico se atrae el talento que genera más tecnología y que al final crea trabajo y crea trabajo de valor. Hay una discusión actual sobre si la tecnología crea o destruye ocupación. Es una discusión que está en el orden del día. Y hoy veo tres escenarios. O sea, a largo plazo, la revolución tecnológica a la cual estamos asistiendo probablemente vaya a reconfigurar totalmente el mapa de empleo mundial. Probablemente, pues de aquí, no sé, 50 o 60 años, pues los algoritmos, la inteligencia artificial sustituya sustancialmente muchos empleos. Por lo tanto, hay un cambio sustancial, significativo en el mercado de trabajo. Y ahí será necesario, pues seguramente, incorporar nuevos mecanismos distributivos, que ya veremos cuáles son, pero yo creo que el reto de nuestra generación en el largo plazo va a ser ese. En el medio plazo no está claro, porque hay fuerzas contradictorias. Va a caer la población activa, por ejemplo, en Alemania se calcula que en los próximos 30 años la población activa caerá de 54 a 36 millones. Y eso deberá ser compensado, quizá con inmigración, quizá con automatización. Por tanto, fuerzas contradictorias. La resultante no tenemos clara cuál es. En el corto plazo, las regiones que desarrollan tecnología, que controlan la tecnología, crean trabajo. Son más ricas y más prósperas. Eso es lo que nos dice la evidencia económica, que pueden ver en este mapa, o en esta correlación preparada justamente por Guillermo, donde de forma muy inteligente pues miró si el índice de innovación de un país tenía una relación con su índice de empleo. Y vemos que cuanta más innovación tiene un país según los estándares internacionales, y hablamos básicamente de innovación tecnológica, de forma casi exponencial, más rápidamente crece su empleo. Nuevamente, en el corto plazo yo creo que se evidencia que el tener un país innovador que desarrolle tecnologías, que si quieren que desarrolle una industria basada en conocimiento, nos lleva a ser países atractivos de talento y capaces de crear más y mejor calidad de la ocupación. Si vemos cómo está el mundo, a nivel, digamos, una fotografía a nivel agregado de cómo está el mundo en términos de innovación, y hablaríamos, como digo, innovación básicamente tecnológica, yo creo que los otros componentes de la innovación, evidentemente, son importantes desde una perspectiva empresarial. Innovar en organización, en marketing, etc., es muy importante. Pero, como digo antes, la tecnología es una variable clave y, como les demostraré, creo que el mundo está inmerso en un estadio de competición básicamente tecnológica. Entonces, si miramos un poco cómo estamos a nivel global en cuanto a desarrollo tecnológico, esta es una foto también clásica para los que nos dedicamos a seguir esto de la innovación. En el eje horizontal vemos inversión en I+D de un país sobre su PIB, que es el indicador rey de lo que sería la innovación de un país. En el eje vertical, el número de investigadores por millón de habitantes. Cuanta más I+D sobre PIB, pues más investigadores deberías tener, así que hay una cierta correlación. El tamaño de las bolas que ven ahí es cuánto invierte una economía en esfuerzo bruto en I+D. Esto es una especie de escalera de la prosperidad. Cuanto más arriba estemos, pues en principio, según lo que hemos visto antes, más próspero es nuestro país, más capacidad de sostener un estado del bienestar y de generar empleo de calidad.
Y vemos arriba de todo las First Mover Nations, ¿no? las naciones líderes, y abajo pues los rezagados, los emergentes, etc. El tamaño de las bolas es proporcional a la inversión bruta en I+D de ese país. El tamaño, la bola más grande es Estados Unidos, la ven en el centro, la bola azul, pero fíjense China. China está abajo, una bola muy grande que está moviéndose muy rápidamente en la dirección donde ahora se encuentran Japón y Corea del Sur, siguiendo exactamente un modelo de desarrollo, yo diría casi calcado, no exactamente porque las naturalezas de los países son diferentes, pero son modelos incrementalistas, de largo plazo, es el modelo asiático, luego hablaremos de él, luego intentaré comparar los diferentes modelos. Pero la previsión es que China se sitúe como First Mover Nation, sea probablemente la nación que lidere el mundo en términos no solo de industria y de tecnología, sino también de ciencia, quizá en 15-20 años, y tienen planes para hacerlo. Por tanto, esta foto en 2030 sería una gran bola arriba del todo, China, haciendo aproximadamente la mitad de la I+D mundial. Estados Unidos pierde fuerza y en naranja, ahí por en medio, vemos los países europeos, que algunos están más destacados, claramente Alemania, también lo explicaré, y los países de la órbita germana. Por detrás, Francia y el Reino Unido. España está en la cola de lo que serían los países desarrollados, casi cayendo al nivel de los laggards. Tenemos, por tanto, una señal de alerta. Si miramos dónde se generan las invenciones a nivel mundial, decimos que la innovación está pegada a territorios. La innovación se pega a determinados territorios porque una vez tú generas conocimiento y atraes talento, ese talento no se dispersa. Cuando son los famosos spillovers, ¿no?, que se hablan en el mundo económico, cuando tú en una empresa pues haces un proyecto de I+D, aunque ese proyecto de I+D fracase, tú has generado conocimiento, la gente ha aprendido, y aunque esa gente o ese equipo se desintegre y pase a otras compañías, ese conocimiento se queda en el territorio. Bien, ¿dónde está el conocimiento mundial en clave de actividad inventiva? Ahora hablaríamos de patentes. Bueno, pues aquí tienen las zonas con mayores patentes del mundo, según la Organización Internacional de Propiedad Intelectual. Si lo vemos en términos de tamaño real, para que tengan una idea, son datos reales, el primer clúster inventivo del mundo en capacidad de generación de patentes es Tokio y Yokohama, 94.000 patentes por año. El segundo es Shenzhen, Hong Kong, que es un clúster nuevo. Hace 20 años no estaban ahí. Shenzhen, lo todavía lo leí, hace 20-30 años era un pueblecito de 30-40.000 habitantes y hoy es el segundo clúster de capacidad inventiva del mundo, 40.000 patentes por año. El tercero es el famoso Silicon Valley, en la zona de San José, San Francisco. ¿Y dónde estamos nosotros? Pues ahí vemos los 25 primeros puestos y, por ejemplo, ni Madrid ni Barcelona aparecen. No aparece el clúster de Barcelona ni el clúster de Madrid, que deberían aparecer, al menos en percepción, nos parece. Los que venimos de Barcelona, que somos una gran potencia innovadora. Barcelona y Madrid generan alrededor de 2.000 patentes por año. Tokio y Yokohama, 94.000. Es verdad que hay mucha más gente en Tokio y Yokohama que en Barcelona o en Madrid, pero en esfuerzo bruto se puede imaginar lo que esto significa, enfrentarnos a monstruos que están generando este nivel en órdenes de magnitud superior al nuestro en capacidad inventiva. El mundo se está dividiendo en tres grandes modelos, que luego explicaré un poco más en detalle, de innovación y manufactura, y ahora cada vez más se están integrando la innovación y la manufactura, que sería pues básicamente el modelo americano, el modelo germano del norte de Europa y el modelo asiático. Hace años las fábricas se iban a China y ahora ese proceso está hasta cierto punto revirtiendo. Se iban a China, ¿por qué? Pues básicamente iban a China atraídos por un bajo coste de la mano de obra. En China pues los costes son cada vez más altos, pero también la naturaleza tecnológica de las fábricas ha cambiado. Y ahora, no entraré en ello, pero si se imaginan la impresión 3D, yo podría hacer una pieza muy compleja impresa con impresión 3D y el coste de esa pieza sería exactamente igual al coste de la siguiente. Solo me costaría el polvo del material si tengo la impresora. Del polvo yo puedo hacer emerger una pieza, la que ustedes quieran, ahora con plástico, cada vez más con metales y probablemente en el próximo futuro prácticamente con todo y piezas muy complejas. Por tanto, me va a dar igual hacerla en pequeña o en gran serie, puedo hacerlas casi personalizadas, el coste unitario es el mismo. Es un coste asequible si tengo la tecnología y me va a dar igual hacerlas aquí o en China. El coste es el mismo, es el coste del material, del polvo metálico, del polvo de plástico. Por tanto, con esta nueva tecnología, las famosas industrias 4.0 digitalizadas, basadas en tecnologías digitales, yo puedo replegar, puedo reconcentrar industria. Esto Alemania lo está haciendo muy bien, por ejemplo. Ya no hay la dependencia geográfica que había antes y hay otras variables competitivas a la hora de tomar decisiones sobre dónde ubicar esas fábricas. Por ejemplo, la proximidad a los centros de I+D. La rapidez en transmitir el conocimiento desde el laboratorio a la fábrica.
Si estamos en China y el laboratorio lo tenemos aquí, esto no ha funcionado. El conocimiento tácito no se transmite en la distancia. Yo no puedo explicarle a una persona de otra cultura, hablando por las noches, franjas horarias diferentes, en idiomas diferentes, proyectos complejos. Tengo que estar con ellos interactuando en la corta distancia. Por tanto, se están reclusterizando los centros de decisión y las fábricas a zonas, digamos, de alta sofisticación. Básicamente Estados Unidos, norte de Europa y la emergente Asia. Si vemos también en órdenes de magnitud, para que tengan una idea, y voy poniendo pinceladas un poco de cómo estamos en I+D desde diferentes ángulos, estas son las empresas más intensivas en I+D en el mundo. Es decir, no solo se está cambiando la lógica geográfica de la producción y de la innovación mundial, sino que además están emergiendo otro tipo de modelos de negocio que tienen naturaleza también diferente de los previos. Por ejemplo, las empresas más intensivas en I+D en el mundo hoy son Amazon, la primera, Alphabet, que es Google, Intel y Samsung. Hasta el año pasado la más intensiva era Volkswagen. Por tanto, las electrónicas están superando ya a las automovilísticas, han dejado muy atrás a las farmacéuticas, a las petroquímicas, etcétera, y las electrónicas son las más intensivas cada vez de forma muy acelerada en el mundo en I+D, concentrando esfuerzos en temas como la inteligencia artificial o el Big Data. La inteligencia artificial será seguramente lo que va a liderar la próxima gran ola de disrupción digital. Amazon invierte en I+D 16 billones de dólares cada año. El conjunto de la economía española invirtió en I+D 15 billones de dólares el año pasado. Es decir, Amazon solo invierte más que el conjunto de la economía española en I+D. Por tanto, nuevamente, fíjense el nivel de reto que tenemos por delante. Somos pequeñitos, creemos que estamos bien, estamos instalados en la comodidad, pero cuando empezamos a compararnos, los números nos desbordan. ¿Y esto por qué pasa? Pues cuando intento explicar esto a mis alumnos de, oye, ¿por qué hay países que invierten en I+D y otros que no? ¿Por qué hay países que emergen y otros que parecen no despuntar? ¿Por qué el mapa de la innovación está tan fragmentado? ¿Por qué se concentra en algunos países y no en otros? Pues les pongo un problema que básicamente intenta explicar lo que es el fallo de mercado, que es por qué algunas economías invierten por debajo de lo óptimo en I+D, o digan en tecnología. Entonces lo que hago es dividir la clase en dos grupos, y les digo, mira, tenéis un proyecto secreto, cada uno de los grupos. El grupo de la izquierda les enseño una foto de una pizza y les digo, habéis inventado las pizzas. Las pizzas no existen, sois los primeros que habéis tenido la idea, es un producto disruptivo, detrás puede haber un modelo de negocio muy interesante y lo que os pido es que me defináis ese modelo de negocio. La gente dice, ostras, una pizza, qué aburrimiento, ¿no? Esto es algo muy vulgar, ¿no? Al grupo de la derecha les enseño su proyecto secreto y les digo, habéis desarrollado el primer microprocesador integrado del mundo. Tenéis la patente de un semiconductor que es capaz de hacer un cerebro electrónico integrado. Entonces les digo, yo soy el mercado financiero y ahora iros durante una hora y volved al cabo de una hora con un plan de negocio. Y yo voy a decidir qué plan de negocio es mejor. La gente de las pizzas se van desanimados. Un plan de negocio es una pizza, vaya aburrimiento, eso no es sexy, ¿no? Los del procesador es la máquina que va a cambiar el mundo. Están contentos, se van entusiasmados, tal, y al cabo de una hora vuelven y las caras han cambiado. Las pizzas, bueno, la economía de las pizzas es fantástica. O sea, las producimos a 2 euros y las vendemos a 10. Montar un establecimiento en Bilbao, el primero, de una pizzería, puede costar 100.000 euros. Pero claro, con un margen de 8 euros por pizza, si vendo 200 pizzas cada día, rápidamente recupero la inversión. La cadena de suministro es muy sencilla. Compro tomate y queso en el supermercado. Por tanto, negocio clarísimo. Los pobres de los procesadores no saben ni por dónde empezar, porque no tienen nadie que les pida un procesador. No hay clientes, no hay cadena de suministro, no tienen proveedores especializados. Las inversiones son mucho más grandes. Entonces, y además, la tecnología es inmadura, seguramente aquello no acaba de funcionar sin hacer, pues, escalarla industrialmente, etcétera, etcétera. Por tanto, yo, después de darle muchas vueltas al tema, decido, me quedo con las pizzas. Si el mercado va a invertir en pizzas y no en microprocesadores. El mercado en el largo plazo va a optar por negocios tipo pizzas y va a obviar o intentar obviar negocios tipo procesadores, porque yo soy el mercado, ustedes son el mercado. Cuando van al banco y ponen sus ahorros, implícitamente les digo, no hagas tonterías con mis ahorros, quiero que me los retornes. Y el banco dice, vale, tipo de interés bajo, capital asegurado, por tanto, no invertiré en procesadores, no sea que pierda tu dinero. El mercado nos comportamos de forma conservadora, los inversores queremos asegurar nuestro capital. Pero yo, como ciudadano, quiero que mi hijo trabaje en Intel, no en Telepizza. Por tanto, lo que quiere el mercado no es lo que quiere la ciudadanía, en el largo plazo especialmente. Y es lo que se llama fallo de mercado. El mercado va a tender a invertir en modelos de negocio que no tienen por qué estar alineados con la prosperidad ni con la competitividad nacional en el largo plazo.
Y esto es lo que pasa cada día. Si ustedes cogen un diario económico en nuestro país, pues Telepizza, por ejemplo, en su momento pues llegó al IBEX al nivel de un Banco de Santander. ¿Por qué? Pues porque es un modelo de negocio tan claro, tan transparente, tan atractivo que, oye, todo el mundo pone dinero. Y al final lo que pasa es que eso crea como una ola, pero también es muy fácil de imitar. Por tanto, son modelos de negocio en el largo plazo mucho menos resistentes que tener fábricas o laboratorios de desarrollo de microprocesadores. Pero yo creo que han entendido qué es el fallo de mercado. Si construimos una economía y un marco institucional capaz de superar el fallo de mercado, tendremos países que desarrollen sectores de alta tecnología, que inviertan en procesadores, no en pizzas. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Pues necesito 3 requisitos básicos. El primero es disponer de clústeres de conocimiento. Telepizza sale en un suburbio de Madrid. Intel sale en Silicon Valley. Necesito un sustrato de conocimiento, gente que entienda. Necesito circuitos financieros de muy alto riesgo. Es decir, si nadie del mercado va a invertir en el chaval que tiene la patente del microprocesador, que acaba de salir de una universidad, entonces el Estado debe invertir, porque eso puede ser estratégico. Inversión de muy alto riesgo, early stage, donde el mercado quizá todavía no ve atractivo para entrar. Y lo tercero, mecanismos de management diferenciales, nuevas técnicas de management. Porque si yo le pido a los chavales de las pizzas un plan estratégico, podrán analizar competidores, podrán establecer ratios financieros a 5 años, podrán hacer lo que yo espero que hagan bajo la perspectiva del management convencional. Pero si voy a los microprocesadores y les pido, hazme un plan estratégico, no puedo analizar competidores porque no hay, no puedo entrevistar clientes porque no hay. O es el Estado quien tracciona de mí, la Administración, y me compra los primeros microprocesadores, o eso no va a salir a la luz. Y eso es lo que pasa en los países que han despuntado en alta tecnología. Se han creado marcos institucionales con estas condiciones. Gente que entienda, circuitos financieros de muy alto riesgo, quizá más allá del mercado, y finalmente capacidad de management no convencional, que hoy le llamamos pues Design Thinking, Lean Startup, Open Innovation, tecnologías específicas o técnicas específicas de gestión de la innovación que el management convencional pues hasta ahora no había desarrollado. El Estado está tras el iPhone, aunque no se lo crean, esto ya es de hace unos años. 2013, Mariana Mazzucato, economista italiana, cuestionó el hecho de que la teoría económica o parte de la teoría económica clásica decía, oye, lo mejor que puedes hacer con el mercado es dejarlo libre. Mazzucato cogió el iPhone, que es un producto icónico de un país donde se considera que el mercado actúa libremente, y vio que tras el iPhone habían 12 tecnologías críticas financiadas íntegramente por el gobierno norteamericano. Por otras cuestiones, muchas de ellas por defensa, pero Steve Jobs, al final, el gran genio creativo de nuestra época, lo que hizo fue coger esas tecnologías e integrarlas en un dispositivo líder. Pero las tecnologías estaban creadas, no corrió riesgo tecnológico. Aquí ven un mapa de dónde vienen esas tecnologías. Por ejemplo, las memorias de RAM que incorporan los iPhones están desarrolladas por DARPA, que es la Agencia de Defensa Norteamericana, es I+D, si quieren, orientado al mundo militar. Eso forma parte de la naturaleza del sistema americano. Hay otros sistemas que no tienen esta lógica, pero también son muy eficientes, luego los veremos. DARPA es la madre de Internet. Nuevamente, el mercado no te va a pedir Internet. Cuando no existía Internet, no había gente con pancartas por las calles diciendo queremos Internet. Simplemente no se lo podían ni imaginar. Es alguien que hace las inversiones en tecnología de frontera que empuja el conocimiento hasta sus límites por el bien de la humanidad, por motivos estratégicos o por lo que sea, pero que sin eso sería imposible después que el mercado entrara y desarrollara lo que llamamos en innovación nuevos océanos azules. Paul Romer, nos alegramos mucho los seguidores del mundo de la innovación de que le dieran el premio Nobel, ¿no?, este año. Dice textualmente, bueno, él fue el que propuso la teoría de crecimiento endógeno, que al final se preguntaba cómo es posible, por ejemplo, que Jamaica y Singapur, que se descolonizan en la misma época, que tienen poblaciones similares, que son puertos naturales, ¿cómo es posible que Singapur despunte y se convierta en una superpotencia internacional en 40, 50 años y Jamaica siga donde está? Ninguno de los dos tiene recursos naturales. Bueno, se ha creado un marco institucional justamente que ha fomentado o que ha acelerado el cambio tecnológico. En un sitio sí y en otro no. Lo que dice textualmente, una de las principales misiones de toda política económica es crear un entorno que acelere el cambio tecnológico en todas las fases de su cadena de valor. No solo al inicio, aquí lo tomamos, los países del sur de Europa, en España especialmente, lo tomamos como hay que hacer investigación básica. Y eso es hacer ciencia. No, lo que dice Paul Romer es hay que crear cadenas de valor del conocimiento desde el origen hasta la absorción del mismo para que un país sea competitivo. Bueno, las noticias de las últimas semanas pues hablan de que por
primera vez un Nobel, alguien gana un Nobel, alguien que habla de la intervención en los mercados especialmente para cubrir ese fallo de mercado que hemos visto con el dilema pizzas procesadores, para invertir en I+D en aquello que el mercado no va a invertir, o en aquellas fases donde el mercado no va a invertir. Y ahora veremos diferentes modelos, muy rápidamente. Por ejemplo, el modelo americano. Para mí hay 3 modelos básicos, el americano, el asiático y el europeo. El modelo americano, Silicon Valley. Silicon Valley, si ustedes van a Silicon Valley, e incluso aquí, yo diría que lo decimos más aquí que allá, les dirán, aquí esto pasa espontáneamente, que somos fenomenales porque tenemos una cultura del riesgo superior, porque tenemos más conocimiento, lo que sea. Silicon Valley, en mi opinión, es un gran hub de compra pública innovadora. Sin las misiones espaciales, sin la Segunda Guerra Mundial, seguramente Silicon Valley no existiría. Hay una atracción de los mercados públicos para tecnologías de frontera que el mercado privado nunca va a pedir. Y esto lo pude experimentar en primera persona. En 2003 tuve la oportunidad de hacer un viaje de estudios y entrevistar pues, a un número considerable de compañías en Silicon Valley, intentando entender cómo hacían la I+D. Por ejemplo, una compañía que tiene sede en España también, su headquarter de I+D allá, me dijo textualmente, estamos desarrollando los ordenadores más rápidos del mundo para 2015. ¿Para quién? Para el Estado. El Estado nos pide que desarrollemos esos ordenadores y nos los paga porque queremos ser líderes tecnológicos, industriales, etc. Y esas compañías generan habilidades, capacidades, si quieren inducidas por el sector público, pero que después, evidentemente, trasladan a sus propios productos en el mundo, en el mercado privado convencional. No hay política industrial en Estados Unidos. Bueno, si miran el presupuesto de la NASA de este año, 20 billones de dólares para misiones espaciales, por lo tanto, para tecnologías dirigidas, contratadas a grupos de empresas norteamericanas que las sitúan al frente del conocimiento en nuevos materiales, en sistemas de antenas, microondas, etcétera, etcétera. 20 billones de dólares. Recuerden, toda la economía española invierte, pública y privada, invierte en I+D 15 billones. Solo la NASA tiene un presupuesto superior con toda la capacidad de atracción, y están en horas bajas, que toda la economía española junta. No hay política industrial en Estados Unidos. Bueno, podríamos mirar cada una de las agencias, ¿no? DARPA, por ejemplo, la Agencia de Defensa, los Institutos Nacionales de Salud. Por ejemplo, el Advanced Technology Program fue una propuesta de Obama para proteger su industria, no para proteger, para actualizar. Proteger no es la palabra, para actualizar su industria. Y se inspiró en el modelo alemán, que luego explicaré. Intentó incorporar o crear una serie de centros de investigación, centros tecnológicos de investigación aplicada para soportar la competitividad industrial. Y lo dotó de 1,8 billones de dólares. Poca broma. Por tanto, no hay política industrial en Estados Unidos. No le llaman así. Hay política tecnológica orientada a misiones que tracciona su industria. Obama, un gran presidente, muy sensibilizado con estos temas, poco antes de irse, organizó una conferencia nacional, Frontiers, en Pittsburgh, organizada por la Casa Blanca, donde debatió pues, cuál iba a ser el futuro de la economía norteamericana por la llegada de la automatización y de la inteligencia artificial. Y dejó preparado un documento muy interesante, que estaba hace pocas semanas todavía en la web, ahora no se lo han quitado ya, Artificial Intelligence, Automation and the Economy, diciembre de 2016, justo antes de irse. Y Obama dice textualmente, mi sucesor heredará un país gobernado por la inteligencia artificial. No sé si es exactamente así, visto lo que está pasando, pero como mínimo se preocupó e hizo un plan estratégico con un montón de consideraciones económicas, políticas y también sociales y filosóficas sobre la llegada de la inteligencia artificial. Asia es otro modelo que es claramente diferente del americano. El americano es un modelo, para entendernos, muy intermediado por los mercados financieros, que te proyecta un Facebook a la estratosfera en cuestión de meses. Grandes plataformas de e-commerce tipo Amazon que rápidamente se ven atraídas por los mercados financieros. Luego hay un componente también de compra pública que tracciona pues, sectores más o tecnologías más, digamos, no más convencionales, más industriales, como por ejemplo nuevos materiales, automatización, etcétera. En Asia lo que vemos es una visión muy a largo plazo, una actitud muy disciplinada y pasito a pasito van conquistando posiciones. Pero fíjense, Corea del Sur era más pobre estaba al nivel del África subsahariana, más pobre que Nigeria en 1950. Y fíjense cómo se despliega su PIB. ¿Y esto por qué? Pues porque han creado ese marco institucional de largo plazo donde, en base a políticas de ciencia, tecnología e industria integradas, cada vez van cubriendo capas superiores. Inicialmente, manufactura básica, y todos empiezan con manufactura básica, zapatos y textil. Atracción de inversión extranjera, aprender de los extranjeros. Copia de producto,
Los japoneses copiaban producto cuando éramos pequeñitos. Los japoneses eran los copiones en los 70. Producto propio, finalmente tecnología propia y al final control de la ciencia. Es decir, desde la manufactura a la ciencia en capas concéntricas. Cada capa refuerza la anterior. No es nuestro modelo. En nuestro modelo, nuestro paradigma sigue siendo al revés. Y esto lo vemos en el término I+D+I. La primera I es grande, la ciencia. La segunda, la D, es la aplicación de la ciencia. Y la I pequeñita es, bueno, si alguien lo quiere aprovechar, que lo aproveche. Esto es exactamente al revés. Se empiezan por la I pequeña y construyen capas hasta llegar al control de la ciencia. Es muy importante reflexionar sobre esto. ¿Y dónde están ahora? Pues China, por ejemplo, patenta mucho más que Estados Unidos y Japón. Las patentes chinas no son de la calidad de las nuestras y, evidentemente, el sistema de protección industrial chino es dudoso, pero hay unos datos de esfuerzo, al menos aparente, que deberían preocuparnos. Supercomputadores, los más potentes del mundo hoy están en China, los 2 primeros están en China. Inteligencia artificial, superando a Estados Unidos en publicaciones científicas internacionales. Esto ya no es broma, aquí hay doble revisión por parte de científicos internacionales. Esto ya no es el sistema chino, ya están entrando en la ciencia global. Yo recuerdo la última vez que estuve en China, el gobierno lanzó un programa, y si van siguiendo los programas chinos, en 2030 quieren ser el líder científico mundial, no solo industrial y tecnológico, sino también científico. Propuesta por escrito, en sus planes quinquenales. La última vez que estuve en China, en prensa apareció una noticia diciendo que el gobierno chino destinaría 100.000 millones de dólares a hacer que las fábricas de electrónica de consumo china dominen la física de semiconductores. Es decir, de la producción a la ciencia. Y ahí están, en inteligencia artificial, ya por encima de los norteamericanos en cuanto a producción científica. Este señor es el líder chino. Detrás de todo esto hay grandes líderes. He presentado antes a Obama, Xi Jinping, que está considerado un tecnócrata, una persona muy leída. Parece que en China pues, el sistema de formación de liderazgos es muy estricto y al final pues, quien llega arriba realmente es porque ha demostrado una cierta capacidad, ¿no? Y este señor cada año hace un discurso a su nación. Esta es la foto del último discurso que él hace siempre en este despacho y hay analistas internacionales que dicen ¿qué demonios lee este hombre? Porque siempre tiene libros ahí detrás, ¿no? Y este año han aparecido 2 libros de inteligencia artificial de última generación, The Mastery Algorithm y Augment Life in the Smart Lane. Por tanto, un poderosísimo mensaje al mundo. Si están siguiendo lo que pasa en China en inteligencia artificial, es tan espectacular como aterrador. Están controlando al ciudadano en base a Big Data, qué compra, por dónde se mueve, cuáles son sus registros médicos, con quién se relaciona, y todo ello lo promedian y tienes un 4,5. Si tienes un 5 puedes acceder a una cierta universidad, si no, no. Aterrador, pero con detrás motores potentísimos de Big Data e inteligencia artificial. Alemania, norte de Europa, creo que debería ser nuestro modelo. Un modelo donde la cadena de valor del conocimiento desemboca en la industria. Quizá el flagship, los instrumentos emblemáticos son los Fraunhofer Institutes, que son grandes centros de desarrollo de I+D que están orientados a servir, a trabajar con los clústeres industriales. Son a lo que aquí hablaríamos centros tecnológicos que en Euskadi pues, han tenido una gran tradición y yo creo que un gran éxito. Son centros que están volcados justamente en tecnificar la industria de forma transversal. Mientras que en Estados Unidos teníamos algunos sectores que despuntaban, algunos sectores de alta tecnología, en Alemania lo que tenemos es una tecnificación transversal de la industria y especialmente de la pequeña y mediana industria. En parte, el milagro exportador alemán tecnológico se podía explicar por los Fraunhofer Institutes, que están muy clusterizados, trabajando en tecnologías que soportan la competitividad industrial, justamente para superar ese fallo de mercado que hemos visto antes con el dilema pizzas-procesadores. Allá donde tú no llegues, tu empresa, yo te voy a ayudar, y te voy a ayudar con financiación, si quieren, pública, a cambio de que tú crees empleo de calidad. Y están trabajando pues, en un conjunto de tecnologías que soportan la competitividad industrial. Ese modelo para mí es común a los países del norte de Europa. También una anécdota en Finlandia, una empresa finlandesa, textualmente hace unos años, cuando Finlandia estaba, ahora con la crisis han bajado un poco, pero antes de la crisis Finlandia era uno de los grandes ecosistemas innovadores. Todos íbamos a Finlandia a ver qué estaban haciendo, ¿no? Y una empresa finlandesa me dijo, mira, aquí tenemos una especie de pacto social renovado. Cuando nosotros hacemos I+D, entendemos que es una actividad que va más allá de nuestras fronteras. Nosotros sabemos producir y vender en nuestro núcleo de negocio. Hacer I+D, que es generar conocimiento nuevo, es muy arriesgado. Las empresas pequeñitas, sobre todo, no podemos hacerlo o no podemos hacerlo a largo plazo.
Entonces es cuando el Estado nos propone, oye, tú no te preocupes, que yo te voy a financiar esa I+D de largo plazo por motivos estratégicos, a cambio de que tú crees empleo de calidad, crezcas y crees empleo de calidad. Es una especie de pacto social o pacto económico renovado. Modelo alemán, modelo nórdico, algunas entidades de Estados Unidos lo reconocen como un modelo mejor que el americano. Por ejemplo, Scientific American, ¿qué puede aprender Estados Unidos de la innovación alemana? ¿Por qué Alemania domina a Estados Unidos en innovación? O lo que ven arriba a la derecha fue un estudio que encargó el presidente Obama para justamente reflejarse o inspirarse en el modelo alemán porque su industria estaba perdiendo competitividad. Y si ven los indicadores, en los principales indicadores de alta tecnología, Alemania supera a Estados Unidos. Por ejemplo, proporción de PIB en manufacturing, 22% Alemania, 12% Estados Unidos. Proporción de PIB de manufacturing de alta tecnología, 58, 42. Exportaciones, 52, 14, etcétera, etcétera. No entraré, pero en todos los indicadores estándar, Alemania supera a Estados Unidos. ¿Qué les quiero decir en definitiva? Pues que cuando en Cataluña me vienen a ver y me dicen, el otro día me lo pedía, por ejemplo, un político, oye, ¿qué irías a ver tú para inspirarte? No vayas al Silicon Valley, ves a Stuttgart o ves a Baviera. O si quieren, ves a Euskadi, porque ustedes tienen un modelo parecido, que es un modelo germánico, incrustado en el Estado español. Y otra nota que también debería hacernos pensar, especialmente a los académicos. A la derecha ven los rankings universitarios, las mejores universidades del mundo. Básicamente americanas e inglesas. Españolas, creo que la primera es la 200, ¿no? Pero no hay alemanas. ¿Pero cómo puede ser si vemos que Alemania tiene un sistema de innovación que es fabuloso? ¿Dónde están sus universidades? No aparecen en los rankings. La principal universidad alemana en el ranking de Shanghái, que es el clásico, es la 42, la de Heidelberg. ¿Qué está pasando? Pues que probablemente los rankings estén también inspirados en el patrón anglosajón, que es muy academicista, muy orientado a valorar las publicaciones, no la aplicación práctica en un clúster industrial de esas publicaciones. Bueno, lo que les comentaba del contrato social, como les explicaba, pues esa empresa finlandesa me dijo, estamos en una especie de contrato social renovado. Aquí tienen contrato social de Jean-Jacques Rousseau, ustedes ciudadanos respeten las leyes que yo Estado les protejo. Pues en el norte de Europa, hasta cierto punto, ustedes, pequeñas y medianas empresas, creen ocupación de calidad, creen empleo de calidad y crezcan, que yo, Estado, me voy a preocupar de su I+D. No solo del I+D público, sino también del suyo. El modelo alemán se ha exportado, se ha conocido, se ha empaquetado como Industria 4.0, un modelo de industria digital mucho más móvil, mucho más reconcentrable que la antigua industria, digamos, clásica. Y Klaus Schwab, que era el presidente del World Economic Forum, pues escribió un libro diciendo esto es la cuarta revolución industrial. Este tipo de clústeres de industria digitalizada muy conectadas a centros de conocimiento, este modelo europeo, que nace además de una comisión de trabajo, básicamente inspirada por Angela Merkel, y en este caso dirigida por Robert Bosch, a esto le vamos a llamar Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial. Más liderazgos. Macron, por ejemplo, publicita un plan estratégico nacional de inteligencia artificial, 2.000 millones de euros. Y hace una entrevista en Wired, que es una revista de sistemas de información, donde él demuestra claramente que entiende de qué habla. O sea, cuando le preguntan temas críticos de inteligencia artificial, dice, no, es que esto va mucho más allá de un problema tecnológico-económico, es un problema político, social y filosófico. Y más países están siguiendo los pasos. Por ejemplo, Theresa May está muy preocupada también por la competitividad del Reino Unido, especialmente con el Brexit, y también lanza su plan estratégico de inteligencia artificial. ¿Y España? ¿Dónde está España? Bueno, pues cada año sale una nota gris del Instituto Nacional de Estadística, donde cada año estamos un poco peor. Y como leí una vez de buen amigo Guillermo, no veo yo consejos de ministros alarmados por el tema, no veo yo cámaras de comercio que se preocupen con reuniones urgentes, viendo que cada año nuestra I+D está un poco más debilitada. Dos notas de prensa, 2016, la I+D española el 1,2% del PIB, 2017 1,19%, un poquito menos. El PIB había crecido, la I+D bruta también, pero el PIB más rápidamente que la I+D. Por tanto, la economía perdía intensidad tecnológica. Para que tengan una idea, si cogiéramos una proyección en los últimos 10 años, teniendo en cuenta que hemos tenido una crisis de caballo, pero si cogemos en los últimos 10 años, o incluso los últimos 15 años, y vemos cómo evoluciona la I+D en España, si los líderes pararan, si Israel o Finlandia dijeran, o Corea del Sur, no vamos a invertir más en I+D, para alcanzarlos a nuestro ritmo, tardaríamos 180 años. Están al 4,5% al 5% de inversión en I+D sobre PIB. Y nosotros vamos subiendo una décima cada década. Increíble. Y además,
concentramos la I+D en sectores públicos. Somos una economía muy... donde la I+D básicamente se hace en subsistemas científicos. De excelencia, algunos muy buenos, pero subsistemas científicos. Si miran el conjunto de indicadores de lo que debería ser, estándares, de lo que debería ser una economía innovadora, pues hay algunos que estamos muy bien, que son básicamente todos aquellos relacionados con la ciencia. Hemos creado grandes sistemas científicos y está bien. Y los colectivos científicos, de forma digna y legítima, defienden sus presupuestos, pero en el resto estamos mal. Entonces, nos parece que en algunos indicadores estamos bien. Esto pasa, por ejemplo, mucho en Cataluña. Es que publicamos al máximo nivel. Sí, pero mírate el conjunto de indicadores. Estamos muy por debajo de la media. Mírate el mapa europeo de innovación. Estamos en tercera división. Y tenemos una bomba demográfica por delante. Ya voy acabando. Los próximos años pues van a ser años de sociedades envejecidas, de sociedades que van a reclamar más recursos asistenciales, con menos gente trabajando, con capacidad de trabajar, y ahí o incrementamos dramáticamente la productividad o podemos tener pues, un problema social muy grave. ¿Estamos aumentando la productividad? Pues claramente no, yo creo que ya lo he comentado. Si vemos los indicadores de I+D nacionales, la inversión en I+D sobre PIB sería el indicador rey de la capacidad tecnológica de un país. Bueno, España está a la cola de los países desarrollados. Miren cómo ha subido Corea, cómo está subiendo China, dónde está Japón, dónde está Estados Unidos. China está ya a un nivel de I+D sobre PIB superior a la Unión Europea. Está por encima del 2% de I+D sobre PIB. España está al 1,1%. Tanto China es mucho más, imagínense cuál es el PIB chino, pero China está mucho más sofisticada tecnológicamente en inversión bruta, en I+D sobre PIB, que España. Y miren el esfuerzo del Estado en I+D, que para mí esto sí que es claramente alarmante. Aquí a la izquierda arriba, 2009 llegamos a un pico donde los presupuestos generales del Estado consignaban 8.000 millones de euros a I+D. 2017 eran solo 4.000, por tanto la mitad, pero se ejecutaban solo 1.000. O sea, se ejecutaba aproximadamente un 15% de lo presupuestado hace una década. Absolutamente alarmante. Y mientras, vemos cómo los fondos de reservas de la seguridad social van cayendo. Y esto es el primero de contabilidad. Si queremos sustentar pasivos, hay que construir activos sanos. Hay que hacer un esfuerzo, claro, en la construcción de sistemas tecnológicos innovadores que nos permitan generar el valor para luego sustentar estas clases pasivas que tendremos que sustentar en el futuro próximo. Y acabando, para ser un líder hay que hacer lo que hacen los líderes, no lo que dicen que hacen, según Mariana Mazzucato. Y se refiere básicamente a Estados Unidos. Mariana Mazzucato, que estudió el sistema americano, dice, es que dicen que no hacen nada. Dicen que el mercado espontáneamente los coloca en posiciones de liderazgo. Es falso. Están interviniendo claramente en el fallo de mercado. Están cubriendo ese dilema procesadores-pizzas, haciendo que los recursos privados vayan también a procesadores y no siempre a pizzas. Y una lección final de management, no hacer nada es hacer algo. En un mundo donde todo el mundo se mueve y se mueve más rápido, decidir seguir a tu velocidad o no hacer nada es hacer algo, es una decisión estratégica. Estamos decidiendo no hacer nada. Sepamos que esto es una decisión estratégica. Y con esto acabo, creo que más o menos on time. Muchísimas gracias. Si hay alguna duda, no sé si... Que había que crear como una estructura adaptada de Estado, un marco institucional, como con tres fundamentos. El clúster de conocimiento, el tercero las técnicas management y el segundo no... Sí, para que emerja un ecosistema innovador en un territorio, yo creo que hay que hacer tres cosas. Primero, crear una base de conocimiento, tener clústeres de conocimiento sólidos. Universidades, centros de investigación, centros de tecnología, etcétera. En todas las fases, no solo investigación básica, sino investigación aplicada también y entidades que te permitan también ayudar a la empresa a absorber ese conocimiento. Eso es una cosa. La segunda es circuitos financieros de muy alto riesgo. Este chaval que sale de la universidad con una patente de un microprocesador, que es un caso hipotético, pero que tenemos gente buenísima que está saliendo con cosas muy interesantes de las universidades, si va al banco comercial más próximo y le tratan como alguien que compra y vende pisos,
van a optar por financiar a quien compra y vende pisos, no a ese chaval, porque ese proyecto es muy arriesgado, aunque puede ser estratégico para un país, porque puede ser transformador. Entonces, hay que tener algún circuito financiero, quizá mixto, quizá público, para soportar en las fases más prematuras ese tipo de proyectos. Y, por último, un conjunto de técnicas de management, esto ya forma parte más de las escuelas de negocio, que no sean las habituales. No puedes pedirle a ese chaval un plan estratégico. Tienes que ayudarle a buscar su primer mercado, a interactuar de forma recurrente con ese primer mercado, a hacer prototipos, muestras, bueno, lo que llamamos hoy pues Lean Startup, Design Thinking, métodos específicos. Vale, gracias. Muy breve. Sí, bueno, primero felicitarte por la intervención y la pregunta es muy concreta. ¿Cuál sería el impacto de la integración europea al respecto? Es decir, ¿en qué medida los poderes públicos europeos, a nivel comunitario, es decir, podían, ya se hacían algunas cosas, pero ¿qué posibilidad, qué potencial de impacto habría de coordinar, de crear sinergias, incluso eventualmente una política común de I+D+I, al menos en algunas fases, etcétera, para competir con estos gigantes que nos has mostrado? Yo creo que hay dos cosas importantes en la pregunta. La primera es que Angela Merkel, que fue la campeona mundial de la austeridad, y que instó a todos los Estados miembros de la Unión Europea a controlar sus cuentas públicas, ella lo cortó todo menos I+D y educación. De hecho, hizo políticas contracíclicas. Angela Merkel no dijo que cortáramos la I+D, aquí se interpretó que sí, que teníamos que cortarlo todo y, por tanto, lo primero, que era lo menos importante y donde la gente se iba a quejar menos, la I+D. Por tanto, Europa ya nos pide, de hecho, una cosa que no se sabe es que dentro de los objetivos europeos 2020 es que lleguemos todos al 3% de inversión en I+D sobre PIB. España está al 1,1, habría casi que triplicar. Pero ese objetivo parece que nos genera presión. No está en el orden del día político, ni público, ni civil, ¿no? Pero nos lo están pidiendo. Dos, Europa pone recursos. Hay un gran programa europeo que actualmente es el Horizon 2020 con 80.000 millones de euros para proyectos de I+D. ¿Qué pasa? Que antes deberían haber procesos de aprendizaje. Nosotros en Cataluña, como nos quedamos durante la austeridad sin un euro para I+D, porque se cortó todo, decíamos a las empresas, ves a Europa. Eso es un error, porque en Europa están los proyectos más complejos, cooperativos, con partners europeos, pero hay un fondo muy importante. Lo que pasa es que nuestras empresas lo tienen difícil para acceder. Si no hacemos programas y proyectos regionales y luego estatales que permitan ese aprendizaje, que luego permita a esas empresas llegar. Lo que tú dices ya existe. Yo creo que los deberes de los Estados miembros es preparar el terreno para cumplir esos objetivos que ya nos están pidiendo y para acceder a instrumentos que ya están, pero que a veces no podemos acceder porque no sabemos suficiente.